Señor amado, a través de tu Hijo Jesús, aquí estamos, Señor. Aquí estamos en tu santuario, Señor, ante tu presencia, ante tus pies, dándote gracias por nuestras vidas. Te damos gracias porque tú eres bueno en todo momento. Cada cosa, Señor, que pasa a nuestro alrededor, todo está sustentado en tu palabra, todo está sustentado de tu mano, Señor. Y te damos gracias por esta semana que pasó, te damos gracias por lo que va a venir, Señor, te damos gracias por el cierre de este año, Señor. Ponemos nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu en tus manos, Señor. Cúbrenos con tu sangre, lávanos, Señor. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros oídos, Señor. Pon colirio en nuestros ojos, Señor, para que podamos verte. Señor, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra el día de hoy. Señor, prepara nuestros corazones. Pon tu sangre, Señor. Pon tu sangre, precioso Jesús. Y ven, Espíritu Santo, y que seas tú el que nos abra los ojos, que seas tú el que abra nuestros oídos para escuchar tu dulce voz, escuchar tu palabra, escuchar tus principios, y que pongas en nosotros la fuerza, en nuestra debilidad, que tú seas nuestra fuerza, Jesús, para que no nada más seamos oidores de tu palabra, sino que nos hagas hacedores de tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre en esta tarde, en este lugar, en nuestro corazón, en nuestra tierra, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestra tierra, Señor. Que vengas tú y que tú reines, Señor, en nosotros. Que se haga tu voluntad en todo momento y que podamos levantar nuestras manos en agradecimiento por tu voluntad, Señor. Padre amado, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amén. Antes de eso, ¿se acuerdan que me quedé platicando? Bueno, retomando, el trono de Dios, Él está a la diestra del Padre, y otra vez, de adentro hacia afuera está el Padre, está el Hijo sentado a la diestra, después viene un arco iris, después vienen los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, millones y millones. ¿Se acuerdan que les dije? Ahí todavía hay contabilidad, millones y millones todavía se pueden contar. Y después viene la gran multitud, donde dice que era una gran multitud que no se podía contar. ¿Ustedes creen que Dios no la pueda contar? Claro que sí la puede contar, ¿no? Pero ¿por qué hace esa diferencia de sí contar o no contar? ¿Por qué millones de millones? ¿Por qué 24 ancianos? ¿Por qué 4 seres vivientes? Estamos hablando que son personas. Y luego veíamos dónde estaba ubicada la esposa, la amada, la única, paloma mía, hermosa mía. ¿Se acuerdan que vimos eso en Cantares? Y que dijo, aquel que venciere le daré que se siente a mi diestra, así como yo me he sentado a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos que la misma palabra de Dios o la misma Biblia se conteste con la Biblia, que nos abra los ojos para entender cómo están esas moradas de las cuales hablaba Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a ir a prepararles una morada. Les decía, es como voy a ir ¿qué palabra usé? Rediseñar, no, remodelar, voy a remodelar. Y después vino que dice, todo pasará, la tierra pasará, los cielos pasarán, todo pasará, menos mi palabra. Es eterna. La palabra, el verbo es Jesús, es la esencia, es la fe, es la esencia, es Jesús. Eso nunca va a pasar. ¿Y por qué hablamos de nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén? Porque está remodelado. ¿Y ahora con qué fue purificado? Cuando estamos hablando de Apocalipsis, que lo que viene en el futuro, ¿cómo es que hay nuevos cielos? ¿Cómo es que hay nueva tierra, nueva Jerusalén? ¿Por qué es nueva? ¿Por qué fue santificada? Veíamos que va a ser santificada con fuego, ya no va a ser santificada con agua, como venía el juicio de Dios. En la tierra como ha venido, el juicio de Dios fue con un gran diluvio, ¿no? ¿Cuántas veces ha sido juzgada la tierra con agua? ¿Una? Pues no está cerca. Ahora sí te vamos a quitar la estrellita.
¿Cuántas veces ha sido purificada con agua la tierra? Son los juicios de Dios. Es 3, 1, es 1, 2, 4. Son 4. 4 veces ha sido purificada con agua la tierra. ¿Ubican en la ciencia las eras glaciales? ¿Qué había primero para que se hiciera hielo? Agua. ¿Se acuerdan que antes no llovía? ¿No? Por eso la gente no creía que iba a llover, no le creía a Moisés, perdón, Moisés, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de Noé. No le creían a Noé que estaba haciendo un arca, estaba haciendo, vamos a llamarle un barco, porque el arca a veces nos confundimos con el arca del pacto. Estaba haciendo un barco, ¿y cuánto tiempo se tardó en haciéndolo? 100 años, 100 años se tardó haciéndolo. Bueno, ¿dónde está eso? Está en la Biblia, hay que leerla. 100 años se tardó haciendo el arca, y esos 100 años, ¿ustedes se imaginan que estaban Noé con sus hijos y estaba construyendo el arca? Primero, ¿qué tuvo que hacer? Pues derribar muchos árboles, ¿no? Y entonces, imagino que debe haber varias gente que se acercó. ¿Qué estás haciendo? Ah, es que estoy haciendo un arca enorme porque va a venir un diluvio, va a venir va a llover. ¿Y qué? No, ¿cómo crees? Sí, viene el juicio de Dios, arrepiéntete. Y entonces empezó a predicar. Noé empezó a predicar 100 años. Nadie le creyó. A ustedes no le preguntan, oye, ¿qué haces los domingos? ¿Qué haces? Pues alabo a Dios, grito su nombre, alabo su nombre. No, no creo. Se me hace que tú eres del montón. ¿De veras? No, sí, yo alabo el nombre de Jesús porque viene segunda vez, va a venir en las nubes, después va a venir y va a reinar en este mundo, va a venir con su gran poder. No, puras disparates, dices tú. Pues ahí está en la Biblia, léelo. ¿Les ha pasado? Sí, ¿verdad? Nos sigue pasando. Entonces no le creían a Noé y llovió. ¿De dónde salió el agua? ¿De arriba y de abajo? Dice que se abrieron los abismos. ¿Se acuerdan de la roca que seguía al pueblo de Israel? Dice, y la roca era Cristo. ¿Y de dónde salía? Y salía agua de la roca. ¿De dónde creen que salía esa agua? De abajo, salía del abismo. Hoy voy a platicar un poquito del abismo. Salía de abajo. ¿Se acuerdan cuando cantaban? Sube, oh pozo, sube, oh pozo. ¿De dónde salía el agua? De abajo. Dice que en nosotros hay ríos de agua viva. Si ya tenemos el nombre de Jesús en nuestro corazón y lo tenemos muy escondido, ¿de dónde va a salir el agua? De ahí. Hay que cantar al pozo. Hay que cantar que salgan sus aguas, que nos inunde. La alabanza de ahorita es, inúndame, Señor Jesús. Es eso. Pero no nos imaginemos, cuando yo leo eso o cuando canto eso, ¿saben qué estoy pensando? No estoy pensando que llegue el agua de arriba hacia mí para que me inunde. Estoy pensando que salga el agua de abajo, que salga el agua de mi pozo, de su nombre, de sus aguas de vida. Inúndame, Señor, que salga tu naturaleza en mí, que salga tu brillo, que salga tu luz, que se apague mi nombre, que yo no sobresalga, que sobresalgas tú. Es esa parte, viene de abajo. Son muchos principios espirituales y no le creían a Noé. Estoy con Noé todavía. Y no le creían a Noé. Y como sale el agua de allá abajo y sale de los abismos, llovió de arriba, dice que fueron abiertas las ventanas de los cielos y caían chorros de agua. Pero lo que realmente llenó toda la tierra de agua fue lo que salió de abajo, que los abismos fueron abiertos. Inundó todo. Esa parte que inundó todo, esa agua, en nosotros cuando estamos en Jesús son aguas de vida, pero cuando es aguas de juicio, ¿de qué son? Aguas de muerte. ¿Qué era esa agua? Era un juicio, era para matar todo lo existente. ¿Se acuerdan cuando les he platicado que a Noé se le encargó que le pusiera brea
por fuera de la madera y por dentro de la madera. Y se acuerdan que les he explicado esa palabra de hebrea, qué es lo que quiere decir. Tiene muchos significados. Entre una de ellas habla de expiación. ¿Qué es la expiación? Es la sangre, el perdón del pecado. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Cubrirnos todo el día, todos los días con la sangre de Jesús para expiar nuestros pecados, para que la sangre de Jesús, lo que hace en nosotros por fuera, repele los justos juicios de Dios. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de gracia y misericordia? Gracia quiere decir que nos es dado algo que no merecemos. Y misericordia es que no nos dan o no nos da Dios lo que realmente merecemos. ¿Sí? Cuando nos cubrimos con la sangre de Jesús, los justos juicios de Dios no nos llegan, estamos cubiertos. ¿Por qué? Porque tenemos alguien que intercede por nosotros, que está a la diestra del Padre. Tenemos un abogado para con nosotros. Él está intercediendo en todo momento. Y entonces repele los justos juicios de Dios, y por eso es que vamos caminando y somos salvos de la paga del pecado. Por eso es que somos bendecidos. Por eso es que vamos caminando con una luz. Ahora, ¿por qué la brea por dentro? ¿Se acuerdan qué fue a qué llamó Noé a que habitara en el arca? ¿Qué metió? Animales, tanto domésticos como salvajes. ¿Cómo es que convivieron allá adentro y no se mataron? Ya lo he platicado esa parte. Porque la brea de adentro, la sangre de Jesús por dentro, es para calmar las fieras que nosotros traemos dentro. ¿Se acuerdan que les he platicado el trono? 4 seres vivientes, 24 ancianos, los ángeles. Así también el rey necio, el viejo rey necio o injusto, que es nuestro hombre viejo, él también tiene un trono. Y así como la figura de los 4 seres vivientes, ¿se acuerdan que estaba el león, el hombre, el águila y el buey o el becerro? ¿Qué creen? Hay cuatro fieras que están descritas en el libro de Daniel. ¿Se acuerdan? Era león, oso, leopardo y la fiera esta que no se podía nombrar, monstruosa, algo así, como algo muy grande. ¿Ubican esas fieras? Es lo que hay en nuestro corazón también. En el reino de ese hombre viejo están estas 4 fieras. ¿Se acuerdan cuando en Deuteronomio, cuando dijo cuando dijo el Señor, el Padre, dijo: y te daré a que gobiernes esa tierra y esas naciones, pero te las daré poco a poco para que las fieras del campo no vayan contra ti? ¿De qué campo está hablando? ¿De qué ciudades debemos de gobernar nosotros? ¿Se acuerdan que les hablé de esa ciudad amurallada que deben de ir gobernando? ¿Se acuerdan de Marcos 7:21? Ahí viene todo lo que debemos de ir gobernando en esas ciudades amuralladas. Y dice: y te las daré poco a poco para que las fieras del campo no se vayan contra ti. ¿Qué quiere decir? ¿De qué fieras está hablando? ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo: y luché contra fieras? ¿Qué eran? Eran cosas internas, pero realmente lo que luchó Pablo eran seres espirituales. ¿Se acuerdan cuando levantó su campo de protección el Padre en el desierto? Levantó su cerco y se metieron las serpientes ardían de fuego y los escorpiones, y aquel que era mordido o picado moría, y levantó una vara con una serpiente Moisés para que todo aquel que lo viera se salvara. Y dice Jesús: así como Moisés levantó la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre en una cruz, en un madero. Mientras nosotros pongamos nuestra vista en la cruz, pongamos nuestra vista en Jesús que pagó nuestros pecados, somos salvos, no tenemos muerte eterna. Todos son principios espirituales. ¿Se dan cuenta cómo vamos embonando?
Entonces, esas fieras que tenemos nosotros dentro, más adelante vamos a explicar cada una de ellas, qué quiere decir con el libro de Daniel. Pero para que vean que hay un trono de nuestro hombre viejo y está el trono de Jesús, de este hombre nuevo. ¿Cuál debe de gobernar? El de Jesús, que tanto lo alimentamos, que tanto lo fortalecemos. Si es poquito, pues va a gobernar poquito, ¿no? Capaz que está gobernando poquito, pues ya digo pocas groserías, ¿no? O nada más las pienso. No, Él debe gobernar completamente. ¿Y qué es lo que sale de tu boca? Lo que abunda de tu corazón. Entonces pongan atención qué sale de la boca de cada uno o qué hay en el pensamiento de cada uno. Por eso debemos de ir a pedir esa brea y esa sangre por dentro, que nos cubra por dentro para que calme esas fieras, para que calme a ese hombre viejo y que Él vaya gobernando y que vaya tomando esas ciudades amuralladas. Estamos hablando del trono, estamos hablando de Noé. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le pidieron una señal los fariseos? ¿Y qué dijo? ¿Qué señal iba a hacer? Iba a ser la señal de Jonás, ¿no? Porque dijo, pues yo les he hablado mucho, pero como que veo que no me creen. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. Entonces hay personas cristianos, que creen que en el Antiguo Testamento no se habla de Jesús. Jesús existe a partir de que nació de María. Y no es así. Entonces estamos hablando del trono, es un trono eterno, es algo que Él creó todas las cosas. Para Él, por Él. ¿Sí me explico? Entonces, si pidió esa prueba, esa señal y dijo, no, pues nada más les voy a platicar de Jonás. Bueno, ahorita vamos a ver qué pasó con Jonás. Y antes quiero darles la radiografía completa. ¿Se acuerdan que me quedé en Pedro? ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de... ¿Me das pantalla, por favor? ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén? Son las 3 moradas eternas que tiene todo cristiano. Y hay un crecimiento. Y yo les decía, Pedro, ¿de dónde empezamos cada uno de nosotros? Empezamos entrando por la puerta. Dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la puerta, también dice Jesús. Entonces, aquel que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Él es el pastor. Y dice, y el portero abrirá la puerta. ¿Saben cuando habla del portero que abrirá la puerta? ¿Saben a quién se está refiriendo Jesús? Creo que está en Juan 10 eso. ¿Ubican cuando dice del portero? Sí, déjame aquí, porque son nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén. Está en Juan 10, ya de ser como el 10 y algo. Después del 10 creo que dice. Los querubines que estaban en la puerta en el huerto, cuando es expulsado los Adanes, que pone a 2 querubines y una espada de fuego. No son los cuidadores. Los querubines son los que cuidan la gloria de Dios. Pero habla de un portero. ¿Ya lo encontraron? 10:3. Juan 10:3. Juan 10:3. Dice, y a abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El portero abre la puerta. ¿Quién es el portero? ¿Ya lo habían visto? ¿Sí? ¿Allá saben? ¿No saben? ¿De este lado? Mira qué bueno que tocamos ese tema. Si yo me pongo a leer la palabra de Dios en mi entendimiento, ¿voy a entender algo? Voy a ver historias, pero para ver la voluntad del Padre o del Hijo, ¿qué necesito? El Espíritu Santo. ¿Quién es el portero? Es el Espíritu Santo, es el que nos abre al Señor Jesús.
Por medio del Espíritu Santo es que nosotros, la palabra va a ser revelada. Es por medio del Espíritu Santo en que cosas que antes no entendíamos, el Espíritu Santo nos va a hacer entender, para bien o para mal. ¿En qué sentido estoy hablando de mal? Que muchas veces al estudiar yo la palabra de Dios, la voy a ver como un espejo. Y voy a decir, ¿a poco estoy haciendo esto? ¿A poco soy así? Y uno lo empieza a redarguir. Ese es el portero. Es lo que nos empieza a entrar a ese mundo espiritual y a ese mundo sobrenatural. El Espíritu Santo es el portero. Por eso decía, es necesario que yo me vaya. Por eso decía Jesús, es necesario que yo muera y es necesario que yo me vaya, porque ahí viene Paracleto, Consolador. Ahí viene, porque todo lo que él oye allá en el trono va a venir a decírselos aquí. Entonces regresó a Pedro. ¿Quién fue cuando pregunta a Jesús y dice, ¿qué dice la gente que soy? Profeta, Isaías, bueno, la gente dice eso. ¿Ustedes quién dicen que soy? ¿Se acuerdan del evento? Le dijo Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Muy bien, Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero eso te lo reveló mi Padre. No lo dice así, pero ese es el sentido. Ese es el sentido. Te lo reveló mi Padre muy bien. ¿Por medio de qué se lo reveló? Por medio del Espíritu Santo. Pero antes, en aquella época, ¿se acuerdan que les he platicado? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, venía y se postraba en una persona y se iba. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Y se quedaba permanentemente en ciertas personas, que hay contadas las personas. ¿Se acuerdan de Moisés? Ahora sí estoy hablando bien. Sí, estoy refiriéndome a él. ¿Se acuerdan de Moisés? La gloria, el Espíritu de Dios estaba postrado en Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés ya estaba cansado de juzgar todo y que le dan un consejo? Era su suegro, ¿no? Le da un consejo. Le dice, oye, pon a otras personas a que juzguen. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que la porción de Moisés fue compartida a 70 ancianos. ¿Se acuerdan cuando viene Josué en el chisme que dice, oye, allá hay dos que están profetizando, ¿qué onda? Y le dice Moisés, ¿eso te enoja? ¿Eso te pone celoso? Sí. ¿Cómo me gustaría que todo el pueblo profetizara? ¿Cómo me gustaría que en todo el pueblo del Señor Jesús estuviera postrado el Espíritu Santo? ¿Cómo me gustaría? No quiero tener yo nada más el foco, el brillo de que yo nada más sé la palabra de Dios. ¿Cómo me gustaría que todos tuviéramos el mismo conocimiento y la misma revelación de qué es lo bueno y qué es lo malo? Conocer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Después les platicaré qué es esa parte, conocer el bien y el mal. Pero se venía y se postraba y se iba y solamente se mantenía en el sumo sacerdote el trabajo o el ministerio del sumo sacerdote. ¿Qué era? Vitalicio. ¿Qué quiere decir? Mientras estuviera vivo se mantenía como el sumo sacerdote. Su descendencia era el sacerdocio. Empezó por Aarón. Cuando muere Aarón, su hijo, quiere decir que el Espíritu Santo se quitó de aquí y se puso acá. ¿Se acuerdan cuando hubo alguien que fue arrebatado y tenía un aprendiz? Y que le dijo, ¿qué quieres tú? Doble porción. Dice, yo quiero doble porción de lo que tú tienes. ¿De quién estoy hablando? Elías, ¿verdad? Dice, ay, eso va a estar muy difícil, doble porción. ¿Se acuerdan que le dijo? Salvo que cuando estés tú y estés atento, cuando venga el Señor, y no le dijo así, pero cuando venga el Señor, Elías pensaba como que él iba a morir. ¿Se acuerdan cuando Aarón murió, cuando Moisés murió? Ya tenían qué día iban a morir. Ve al monte y murió. Es lo que más o menos pensaba Elías. ¿Y qué fue?
fue arrebatado vivo, ¿no? Eso fue una sorpresa para Elías. ¿Qué pasó ahí? Y agarró el manto. ¿Se dan cuenta? Está bien interesante. ¿Qué tenemos que estar listos? ¿Qué tenemos que estar con los ojos bien abiertos para recibir esa doble porción? Para recibir esto que Jesús dice como una promesa. Él viene y les va a revelar todo esto. Viene el portero. Es el que nos abre la puerta a un mundo sobrenatural, a un mundo espiritual, a un mundo de entendimiento de lo que es la voluntad del Padre. ¿Sale? Me distraje ahí porque vimos el portero, pero estamos viendo la radiografía de Pedro. ¿Se acuerdan que les dije? Pedro arrancó y caminó con Jesús 3 años y medio. Y le dijo, yo voy a morir, ¿es necesario que yo muera? Y le dijo Pedro, no, no hagas eso, Señor, tente compasión. Le dijo, apártate, Satanás. Ahí estaba con él, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya era salvo Pedro, pero ¿se acuerdan del carácter que él tenía? Dice, no, Señor, yo voy a ir contigo, yo voy a dar mi vida si es necesario por ti. No, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. No, hombre, ¿cómo crees, Señor? A veces leemos pasajes en la palabra de Dios, leemos promesas, leemos bendiciones. No, no creo que yo las merezca. No, no creo que eso pase en mi vida. No le creemos a Jesús. Es lo que pasó con Pedro. Entonces, a eso hablo que está al nivel del atrio. ¿Sale? Después, ¿cómo sigue avanzando Pedro? Y vámonos a Juan 21. En Juan 21, ¿se acuerdan? 21:15. Ahí vemos un avance. Cuando está Juan 21:15, nuestro Señor Jesús, ¿qué había pasado con él cuando estamos aquí? Yo tengo un título en el 21 que dice, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. ¿Por qué dice que se aparece? Jesús ya era Jesús resucitado. ¿Se da cuenta? Ya pasó lo de la cruz, ya pasó lo de los 3 días, 3 noches, que fue al Seol, fue al infierno, y resucitó al tercer día, que fue un domingo, y entonces se apareció durante 40 días. Entre esos 40 días estamos hablando, creo que aquí es ya de los últimos días que se está apareciendo, y se acuerdan en el 15 cuando dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, miren, ya estaba resucitado Jesús. ¿Y por qué dice aquí cuando hubieran comido? ¿Se acuerdan que Jesús compartió el pan? ¿Se acuerdan que Jesús lo tocaban, le enseñó las heridas a Tomás? ¿Tomaba agua y comía Jesús en ese cuerpo resucitado? Difícil de entender, pero sí. Por eso hay muchas cosas aquí. Es un cuerpo resucitado, el cual no lo entendemos. Ahorita vamos a tratar de ir desmenuzando, ir escudriñando la palabra de Dios. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le encargó 3 cosas, no las vamos a ver, pero le dijo primero, apacienta mis corderos. Los corderos tienen que ver con cierta cosa. Luego dijo, pastorea mis ovejas. Muéstrales el camino. Apacienta mis ovejas. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? Las 3 moradas. Pero aquí dice que Pedro se entristeció. ¿Qué puede ser esa parte de que nos duele en el corazón? ¿Por qué? Porque Pedro se estaba acordando de esa vez que cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, o cuando le dijo, tú me vas a negar 3 veces. Estaba empezando, estaba entrando
al atrio, él estaba al nivel del atrio, era de la gran multitud, era alguien que no sobresalía, alguien del montón, es como yo lo digo. Pero vean qué dice en el 18, y Jesús le está hablando aquí a Pedro. De cierto te digo, ¿se acuerdan que es de cierto? Amén, amén. Esta es la verdad, esto no hay otra cosa, hazle como quieras, pero esta es la verdad. Es cuando yo les digo, si les hablo de la física cuántica o si hablamos de la energía nuclear, ¿me van a entender? Pues no, porque ni yo lo sé, ¿se me explicó? Pero el que yo no lo sepa, ¿quiere decir que eso no existe? Claro que existe, ¿sí me explico? El que yo no lo sepa, el que yo no conozca un tema, no quiere decir que no existe. El que yo les hable de la palabra de Dios y hay cosas que no entendamos, no quiere decir que no existe. Si Dios les ha abierto los ojos poco a poco sobre nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén, y que la esposa no es toda la iglesia, es porque existe, es verdad. Otra cosa es que lo entendamos o que no lo hemos visto. Entonces se dan cuenta aquí, de cierto te digo, cuando eras más joven, o sea, todavía eres joven, o sea, cuando eras más joven, que decir, cuando estabas en el nivel del atrio, te ceñías e ibas a donde querías. ¿Qué le está diciendo? En el atrio vas a hacer tu voluntad. Ya eres salvo, ya tienes vida eterna, ya vas a llegar a una morada celestial, no vas a ir al infierno, pero ¿qué crees? Todavía hay que trabajar con tu orgullo y con tu carácter, todavía hay que transformarte, todavía hay que transformar eso que hay aquí adentro en tu corazón. Pero dice, cuando eras más joven, ¿qué quiere decir? ¿Qué le está diciendo ahorita ahí a Pedro? Eres joven. ¿Se acuerdan cuando les habla Pedro, hijitos jóvenes? ¿Eh? No, Pedro también habla. Pedro también les dice así, ¿sí? Hijitos jóvenes, padres, madurez espiritual. Dice, cuando eras más joven, como diciendo, ahorita eres joven, estás ya aquí, cuando a Pedro le pasa es, tomen la película. Pedro no quería que Jesús fuera a la cruz. Cortó una oreja tratando de impedir que fuera a la cruz. Ya estaba en la cruz y se quiso sentarse con la gente del montón y lo identificaron. Y ahí es donde negó al Señor Jesucristo. Dice que le dolió mucho y lloró. Cuando Jesús resucita, imagínense qué pensó Pedro. Híjole, ay, resucitó y no le creí. O sea, si nos estuvo diciendo todo el tiempo, nos estuvo hablando por parábolas, nos explicaba que iba a resucitar y que nos iba a ver tal fecha, no le creí. Bueno, ya está aquí. ¿Ahora qué hago? Gloria a Dios. Señor, me da pena, pero aquí estoy cerca tuyo. Heme aquí. Ya llega con un corazón ya un poquito crecido y estamos hablando del nivel del lugar santo. Ya era un joven espiritual. ¿Sí? Le dice, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, ¿qué quiere decir? Le estaba hablando de una edad física. ¿Qué le estaba prometiendo ahí el Señor Jesús? Todavía no vas a morir. Todavía no es tu hora. Sí vas a dar tu vida por el Evangelio. Vas a dar tu vida por mí como no lo pudiste hacer en la cruz. Pero vas a llegar a la cruz porque me vas a seguir. Y la forma de seguirme es yendo a la cruz. Pedro murió, pero murió de viejo, ¿no? ¿Qué habla? Hablamos también de una madurez espiritual. Pedro llegó al nivel de la esposa. Pedro llegó a la madurez espiritual. Dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. Dice, alabarás a Dios todo el tiempo, por el bien y por el mal, en toda circunstancia. ¿Se acuerdan cuando dice, levanta las manos libres de toda ira y contienda? Era para lavarse las manos, es en las aguas del Señor Jesús. Cuando tenemos algo que no hemos perdonado a nuestro prójimo,
debemos de ir a pedir perdón nosotros y perdonar a la persona para poder extender nuestras manos. Esa es una parte. Otra parte es, ¿se acuerdan cuando a los reyes los nombraban y les aplaudían a los reyes? ¿Qué quiere decir la parte del aplauso? El bien y el mal. Todo lo que tú nos traigas, rey, estamos de acuerdo con lo que tú nos des. Eso es porque aplaudimos en la alabanza. Jesús, tanto el bien y el mal es tu obra, tú estás gobernando en todo y te doy gracias, te doy aplausos. ¿Se dan cuenta? Es esa parte espiritual. Dice, levantarás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Cuando tú estabas de niño espiritual, estabas haciendo tu voluntad, de joven todavía hay que ajustar ciertas cosas, pero de viejo, ¿cuál es la consecuencia? Ya no te vas a ceñir tú, ya no vas a hacer tu voluntad, ya vas a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre si no la vemos, si no la entendemos? Necesitamos al portero. Por eso dice, te ceñirá otro. ¿De quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. Eso pasó ahí cuando estamos hablando antes de los 40 días de cuando resucitó el Señor Jesús. Cuando Pedro escribe sus epístolas, Pedro, ¿qué edad tendría? ¿No saben? ¿Cuántos? Yo creo que más. Dice Raquel que como 60 años. Si fue, las epístolas de Pedro más o menos fueron escritas como en el 80 y tantos después de Cristo. Estamos hablando que fueron escritas como 50 o 60 años después de muerte de Jesús. Estamos hablando que Pedro era de la edad de Jesús. Era más o menos eran ¿cómo se dice? Contemporáneos. Pablo también era contemporáneo de Jesús. Entonces, él escribe, si después lo checan, van a ver en qué fecha fue, pero cuando Pedro empieza a escribir sus epístolas, él ya estaba transformado. Él ya era un viejo de edad, ya era grande, era un testigo de todo lo que había pasado. Él era el que estaba compartiendo y estaba luchando y estaba orando y estaba haciendo. ¿No le suena como lo que estaba haciendo Noé? No le creían, pero él estaba batallando también con su corazón. ¿Se acuerdan cuando fue llamado y que se le abrió el lienzo, que tenía hambre? Le dice, mata y come, y eran puros animales inmundos. Dice, no, Señor, yo nunca he comido eso. No estoy hablando de eso, Pedro. Estoy hablando de mi pueblo, ¿no? Lo que yo santifico no es inmundo. Y se da cuenta que era un evangelio para las demás personas. Era la forma en que Pedro iba siendo transformado. Pero vean cómo se expresa él en 1 de Pedro 1:1 y 1:2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Chequen lo que dice el 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y está con mayúscula, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Está hablando de gracia y paz. Está hablando de reposo. ¿Dónde se da el reposo? Al nivel del lugar santísimo. Es el Shabbat, el día de reposo, el día cuando no necesito que llegue el domingo para yo estar en comunión con Dios. El estar en ese día de reposo es quitar toda religiosidad y es entrar en reposo. ¿Qué quiere decir? Que todas mis angustias y todas mis preocupaciones es ponerlos en los pies de Jesús. Entonces, el reposo es un estado, no es un día. Es el principio espiritual. En el Antiguo Testamento sí era un día, y en aquel entonces era el sábado. Era un día, pero era porque eran figuras, eran sombras de lo que tenía que pasar en nuestra vida espiritual.
El día del reposo dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Está hablando del reposo, está hablando, por gracia sois salvos. Está hablando del atrio, la entrada, tu empezar de caminar como cristiano, y paz está hablando del lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? El reposo. No quiere decir que esperemos el domingo para estar bien con Dios, sino es todos los días por medio de la sangre de Jesús. Y sean multiplicadas es como aumentar, habla sobre crecimiento. Y vean, segunda de Pedro 1 y 2. Simón Pedro, aquí que dice, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Les suena a ese Pedro que sacó la espada y cortó una oreja? ¿Les suena a ese Pedro que dijo, Señor, tente lástima y no vayas a la cruz? Y es un Pedro transformado, cambiado. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Checan lo que vuelve a decir en el 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué es gracia y paz? Es que sea aumentado. ¿Qué es? ¿De qué está hablando Pedro? De un crecimiento. Pero dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es? Esta gracia y esta paz sea aumentada por medio de Dios y del Hijo. Porque dice, en el conocimiento de Dios, por medio del estudio de la palabra de Dios. Entre más conozcamos a Jesús, más vamos a tener de Jesús en nosotros. Va a ir aumentando, vamos a ir creciendo espiritualmente. De eso está hablando. Habla de crecimiento. Y miren lo que dice Primera de Pedro 5. Del 6 al 10. Primera de Pedro 5 del 6 al 10. Chequen cómo está predicando. Humillaos. ¿Pedro era humilde? Al contrario, tenía otro carácter. ¿Por qué está hablando él? ¿Por qué está predicando de ser humildes? Porque lo sabía en carne propia. Él tenía la teoría, la tuvo con Jesús de viva voz, de la mano del Señor, tuvo la teoría, pero nunca tuvo la experiencia acompañado estando cuando Jesús estaba. Fue un proceso que Dios lo fue llevando por pruebas para tener la experiencia. Así somos nosotros. Tenemos la teoría, hay que llevarlo a la práctica. ¿Se acuerdan? La espada es de doble filo. Un filo es la teoría y otro filo es la práctica. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí estaba hablando con experiencia, Pedro. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Pedro era ansioso? ¿Se dan cuenta cómo era él? ¿Qué es lo que hizo? Volcó su ansiedad a los pies de Jesús. Ya estaba hablando con conocimiento de causa. Sed sobrios. ¿Era sobrio, Pedro? No, era todo lo contrario. Y velad. ¿Por qué dice velad? ¿Se acuerdan? En Getsemaní, que regresó Señor Jesús. ¡Ay! No puedes orar una hora, Pedro. Te duermes. Estás dormido. Muchos cristianos estamos dormidos. Velad. Ser atalayas. Estar en el Espíritu en todo momento. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Le constó esto? Sí, le constaba. Dice al 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Como diciendo, miren, esto que me pasó a mí y esto que yo ya experimenté, yo no soy el centro del universo. No nada más me pasa a mí. Esto le va a pasar a todos. Así que sed firmes, velad, porque si te agarras del Señor, Él te va a sacar adelante. Y vean lo que dice en el 10.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, un poquito de tiempo. ¿Cuántos años tenía Pedro? Tal vez aquí ya tenía 80, ¿no? Tal vez, no lo sé. Padeció un poquito. ¿Por qué él lo ve como un poquito? Porque no es nada 80 años que tú vivas en esta tierra contra toda una eternidad. Es que toda mi vida he estado sufriendo. No es cierto. El bien y el mal. Siempre vamos a tener que Dios nos lleve a montañas y nos va a llevar a valles. ¿Para qué? Para que llevemos un equilibrio, Es un Dios justo, ¿no? Dice, hayas padecido un poco de tiempo. Él mismo está hablando de Jesús. Entonces, y lo está leyendo de arriba hacia abajo. Él mismo os... ¿Tengo pantalla? Ah, denme pantalla, por favor. Él mismo os perfeccione. Él mismo os afirme. Yo creo que lo voy a poner acá. Fortalezca y establezca. O puedo mandar fortalecer acá. Me gustaría fortalecer aquí por el tema de los panes. Afirme, muchas veces en la palabra de Dios nosotros nos afirmamos. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios y el portero nos abre la puerta a ese mundo, nos afirma. Pero dice que antes debemos estar fortalecidos. Para mí puede ser también esta parte, ¿se acuerdan? La base del atrio, que es la sangre, el fuego y el agua, ¿no? Esa es la parte que ahí tenemos. Y él mismo perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. ¿Se dan cuenta cómo está hablando Pedro? Ya cambió. Estamos sacando su radiografía y quisiera llevarlos a 2 de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se dan cuenta? Pedro entendió que ya no iba a ser juzgado este mundo con agua, ahora viene con fuego. ¿Dónde está esto? Si Pedro ya había llegado a esa madurez, ¿por medio de quién? Del portero. Ahorita me salté lo que es Hechos 2. ¿Se acuerdan cuando Hechos 2 es el día Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, 50 días después de que murió Jesús? Ahí vino el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que habló de quién? ¿De Joel? Cuando le dicen, es que estos están ebrios, y dice Pedro, estos no están ebrios, pues son las 9 de la mañana. ¿Qué pasa? No, es el Espíritu Santo, y empieza a citar a Joel. ¿Qué empezó a experimentar Pedro? Toda aquella teoría que ya había escuchado, que ya había leído, cobró vida por medio del Espíritu Santo. Si él está diciendo esto aquí en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Dónde estaba esto? ¿Le fue revelado o ya lo había leído antes? Yo creo que ya lo había leído. Vamos a Sofonías, por favor. Sofonías, ya lo encontré. Sí, estoy hablando en Sofonías 3:8.
3:8 y también vamos a ver Sofonías 1:18. Sofonías 3:8 dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. ¿Qué es el juicio de Dios? Dice, Él tiene un pacto con Noé en donde ya no va a volver a juzgar esta tierra con agua, pero sí la va a juzgar. ¿Ahora con qué? Dice, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mis celos, será consumida toda la tierra. Ahí se le abrió el entendimiento a Pedro, por medio del Espíritu Santo. Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Otra vez la ira, los juicios de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Ya pasó eso? Eso no ha pasado. Después les voy a decir en qué momento va a pasar esta parte. Pero Pedro está hablando de esto. ¿Se dan cuenta que él ya alcanzó esa madurez espiritual? Pedro ya está hablando sobre la entrada, y creo que aquí adelantito, segunda de Pedro. Sí, segunda de Pedro 13. Vean lo que está diciendo. Segunda de Pedro 3:13, perdón. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué dice? Cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Hay nuevos cielos, nueva tierra. Pedro está hablando de eso. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué le había pasado a Pedro? Ya lo había encontrado Jesús la segunda vez, ya resucitado, y él todavía era joven. Aquí, ¿qué le está diciendo? Para ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, que seas hallado como la esposa, que hayas crecido hasta la estatura del varón perfecto. A eso es lo que está hablando Pedro aquí. Y miren más adelante la humildad de Pedro. Y tened entendido, estoy en el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ubican, ¿de qué está hablando la paciencia del Señor? Es para nuestra salvación. ¿Se acuerdan que estamos viendo el nombre de Dios? Uno de sus nombres, ¿qué es? Tardo para la ira. Aquí está hablando del nombre del Señor. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es tardo para la ira, pero va a llegar un momento de la ira, que es como juez justo, su nombre 12. Como también, y aquí habla, vean la humildad de Pedro, como también nuestro amado hermano Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Pedro tuvieron una discusión? Y aquí, ¿qué está diciendo? Como también nuestro amado hermano Pablo, dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Qué dice? Pablo, lo conozco. Yo estuve con nuestro Señor Jesús, escuché cosas de Él de viva voz, y todavía me cuesta trabajo entender ciertas cosas. Pero a Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? A mí no se me dio esa capacidad, pero Pablo, escúchenlo. Hay cosas que Pablo habla de allá arriba que yo no entiendo. A Pablo se le dio un don especial, se le dio una forma de vivir especial. Y chequemos la vida de Pablo. Sufrió más Pablo que Pedro. Como mártires, sufrió más él, pero le fue dada una revelación tremenda. Pablo no conoció en vivo a Jesús, ¿no? Pablo, a quien sí conoció en vivo, fue el primer mártir, que fue Esteban. Dice que sus ropas estaban en sus pies, quiere decir que Pablo tenía las ropas de Esteban. ¿Se dan cuenta?
al nivel de madurez espiritual de Pedro, todo ese orgullo, ¿cómo fue transformado? Sigo leyendo en el 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Dónde estaba la firmeza? En el lugar santo. O sea, todavía podemos caer estando en el lugar santo. O sea, quiere decir que si vamos en oración, si vamos en estudio de la palabra, ¿podemos caer? Sí, podemos caer. Antes bien, ¿qué dice? Creced. ¿Qué es la experiencia de Pedro? Crecer. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así se cierra la segunda epístola de Pedro. Él llegó a esa madurez, él llegó a estar sentado a la diestra del Hijo. Dicho todo esto, que es crecer, híjole, bueno, va a ser punto y coma como siempre. Les voy a seguir hablando, pero ya que tenemos la radiografía de Pedro y que es crecer, también tengo 1 Corintios 15, por favor. Vean, aquí está hablando Pablo. Si dice Pedro que escuchemos a Pablo, entonces vamos con Pablo. ¿Qué les parece? Que hay cosas que no entendemos. Desde en el 39, 15:39. 38 mejor. 15:38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. Aquí está hablando Pablo del cuerpo. Dios dio cuerpo a todas las cosas. Son de las cosas que se me complica explicar, pero, por ejemplo, todo lo creado tiene un cuerpo. Por ejemplo, las aves, Dios de que lo cubrió de plumas. A los animales, de pelaje. A los peces, escamas. ¿Y nosotros? Cuerpo, ¿no? A todos les dio una vestidura. Y aquí está hablando Pablo de esa vestidura, está hablando de ese cuerpo que dio, de cómo somos vestidos. Y entonces está hablando aquí que dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. De eso está hablando. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Ya vimos esa parte. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Aquí está el meollo del asunto, cómo entender que Jesús tenía un cuerpo resucitado. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Si está hablando de cuerpo y de cómo estamos vestidos, ¿por qué Pablo ya está hablando de gloria? ¿Qué es gloria? Es la luz. ¿Se acuerdan cómo estaban vestidos los Adanes en el principio? Era luz, ¿no? Entonces ya está hablando de gloria, ya está hablando gloria del cuerpo celestial, del cuerpo terrenal. ¿De qué está hablando? De nuestro hombre viejo y de nuestro hombre nuevo. ¿A quién tenemos nosotros habitando en nuestro corazón? A Jesús. ¿Es un cuerpo terrenal? Es un cuerpo celestial. Entonces está hablando de las glorias. Dice, una gloria es la del sol. Otra vez estoy aquí, miren. ¿Sí estoy? ¿Tengo pantalla? Una gloria es la de sol, lugar santísimo. Otra gloria es la de luna. Y otra la gloria de las estrellas. ¿No? Porque una estrella, ¿qué dice? Porque una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces si bajamos fortalezca acá. Voy a poner a 2 aquí. Dice en el 42.
Así también es la resurrección de los muertos. Está explicando sobre la resurrección de Jesús, ¿no? Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, al posterior Adán, espíritu vivificante. ¿Se dan cuenta? El primer Adán está, que es como conocimos el pecado, y el segundo Adán es el Señor Jesucristo. Por el primer Adán conocimos la muerte, que es que estamos separados de Dios, estamos enemistados con Dios. Pero viene el segundo Adán, es llamado el segundo Adán a nuestro Señor Jesucristo para conocer la vida eterna por medio de Él. Está hablando del hombre viejo y el hombre nuevo. ¿En dónde? ¿Por qué está hablando de diferentes glorias? Estamos hablando de las diferentes moradas espirituales. Nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén. Y ya que estamos en esta parte, vámonos a... Tengo 7 minutos. ¿Creen que en 7 minutos les explique todo? ¿No, verdad? Va a ser punto y coma, pero nada más les voy a dar la introducción. Apocalipsis 5:13. ¿Se acuerdan que está el trono? Está la esposa en el trono. Está el arco iris. Están los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, millones de ángeles. Está la gran multitud. ¿Y después qué sigue? Todo lo creado. ¿Qué es todo lo creado? Les preguntaba la otra vez yo. Todo lo creado. Dice, todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Y dice que el mar, ¿no? Así es como, porque hay parte del mar que se conecta con la tierra. ¿Se dan cuenta mi dibujo? Todo arquitectónico, ¿no? Toda la creación dice lo que está en los cielos, pero habla cielos en plural. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, yo conozco a una persona que hace 14 años, no sé si en el espíritu o en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue al tercer cielo? Quiere decir que hay un segundo cielo y hay un primer cielo. En el tercer cielo es donde estamos hablando ahorita, que está el trono. O sea, Pablo fue llevado al trono. Moisés, cuando le dijeron, y haz el tabernáculo como te fue mostrado, que es una representación del trono, ¿a dónde fue llevado Moisés? Dice que estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Las historias verbales de las historias de los judíos dicen que Moisés fue arrebatado y fue llevado al trono y fue bajado porque se le mostró cómo estaba allá y vino aquí a ser un trono similar al que ya había visto. Es algo que vio, no es algo que le platicaron. Segundo cielo, ubica en nuestro mundo, mejor voy al primer cielo. La tierra, pues todo el mundo la conocemos, la tierra, esto donde estamos aquí parados. El primer cielo tenemos llamado que es, no sé, no he estudiado bien esa parte, pero no sé cómo se llama científicamente. Llega un momento en donde está el cielo y después viene la capa de ozono y luego viene no sé qué, atmósfera, estratosfera, y hay una serie de partes donde ya se acaba el cielo de nosotros, de esta tierra. Ese es el primer cielo. Y después viene el espacio. ¿Se acuerdan que ya hay viajes comerciales hacia el espacio? Entre los que conocen estos niveles dicen, no es un viaje espacial, porque realmente la nave llegó
antes de entrar al espacio. No sé, los que conocen de eso saben a qué nivel de estratosfera llegó, pero no llegó al espacio, no es un viaje espacial. O sea, que regresen pidan devolución de su ticket que compraron para viajar allá, hasta que les lleven al espacio, ahí sí lo pagan. Dice, y duran ahí 10 minutos, el viaje llega a 10 minutos ahí, y hacen vivir la gravedad cero. O sea, como que ya no hay gravedad ahí, pero todavía no llega al espacio, ¿sale? Esa parte del espacio, pueden ubicar ustedes, han visto videos o información. Nuestro sistema solar, ¿cuál es nuestro centro, nuestro núcleo? El Sol, ¿sale? Y es lo que jala la gravedad, ¿sale? Pero nuestro Sol y nuestro sistema solar está en una galaxia, ¿sale? Y más allá, ¿qué hay? Más galaxias. Y más galaxias, y más galaxias, más galaxias. Y están estudiando los científicos a cuántos años luz están los otros soles. Creo que uno de los más cercanos está a 31 años luz. O sea, eso es. El año luz es una medida de distancia. Es lo que la luz se tarda en llegar allá, a la velocidad de la luz. La velocidad, ¿qué es lo más rápido que conocen que viaja? No, de los aparatos que hemos creado como seres humanos. Un avión. ¿Cuánto viaja un avión comercial? Viaja alrededor como de 800 kilómetros por hora. Un carro, 300 kilómetros por hora. El avión 800. Un cohete para ir al espacio viaja arriba de 3,000 kilómetros por hora. 7,000 kilómetros por hora. La luz viaja 300,000 kilómetros por un segundo. Entonces, la luz del sol que estamos viendo ahorita salió del sol hace 8 minutos 31 segundos. Eso sí lo estudié, ¿los apantallé? Sí, los apantallé. Es que esa parte a mí me llena tanto de curiosidad, porque por lo que les voy a platicar el próximo domingo. ¿De dónde fue Jesús cuando murió? ¿Dónde estaba Jesús cuando murió? Dice, clamé a Jehová, inclinó sus oídos y vino y me rescató. Los salmos de David dice, y clamé a Jehová y me escuchó y vino. Si yo tengo que pasar todos esos años luz, estas galaxias, a 300,000 kilómetros por segundo, ¿cómo llego a la presencia de Dios? ¿Cómo llega mi voz allá? ¿Se dan cuenta? Por eso es que traigo mucho ese tema en la cabeza. No me lo quita Dios, no me lo quita Dios, no me lo quita. Por eso estoy involucrándome en eso. ¿Cómo es el espacio? ¿Cómo es el segundo cielo? Es enorme. Son las galaxias, es el universo. Pero los científicos te dicen, fíjense, los científicos dicen que a partir de todas esas galaxias hay algo después que no saben qué es. Yo sí sé qué es. Es la eternidad. Para los científicos, el tiempo, para los científicos, la eternidad es algo constante. Pongan una tela así. El tiempo en la tela estirada es como si le pusieras una canica y hace como una onda en la eternidad. Ese es el tiempo. ¿La eternidad qué es? Que no tiene tiempo. Es fuera de tiempo. Eso quiere decir eternidad. Dice los científicos que es una caniquita. Todas estas galaxias, es una caniquita, es una onda ligera a toda la eternidad. Ahí es donde está el tercer cielo. Esa es la eternidad a donde vamos nosotros. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Es un estado. ¿Se dan cuenta por qué llegar al Shabbat, llegar al lugar de reposo, llegar al lugar santísimo, es un estado? ¿Cómo vamos a empezar a entender estar
en comunión con Dios si nada más estamos esperando el domingo? Es un estado. ¿Cómo vamos a estar en la eternidad? Checando el reloj, a ver a qué hora. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que vamos a ver. El próximo domingo vamos a ver a dónde fue Jesús y cómo es que clamó. ¿Y alguien sabe a qué fue a hacer allá? Ah, buen tema. Jorge, tiene estrellita, Jorge. Tiene estrellita, Jorge. Dice Jorge que Jesús fue al infierno a predicar. Bueno, lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Dónde está en la palabra de Dios? Porque no nada más es decirlo. Oh, eso ya está más avanzado. Dice que fue a levantar el nombre del Señor. Pero eso no lo voy a explicar el próximo domingo. Doble estrellita. Fue a levantar el nombre. ¿Se acuerdan que les hablé cuántas veces fue juzgado este mundo con agua? Hay 3 creaciones atrás que pecaron contra el nombre de Dios. Y a eso fue levantar el nombre, para llevarlo a la presencia del Padre, al trono. Pero bueno, esa es otra historia. Esta parte, tenemos cielos, hay 3 tipos de cielos. Tenemos la tierra, lo que conocemos, y dice, y debajo de la tierra, dice todo lo creado debajo de la tierra. ¿Qué hay debajo de la tierra? El Hades o Seol. Hades es en griego, Seol en hebreo o al revés. Sí está bien así, ¿no? ¿Qué hay allá abajo? ¿A dónde fue Jesús? Jesús fue hasta acá abajo. Aquí en la tierra, Jesús aquí conoció la cruz. ¿Cómo va la canción? De tu trono a la cruz. Y de la cruz al morir. Y de la muerte a tu trono. ¿De dónde vino primero? Del trono vino a la tierra. Aquí caminó a la cruz. Bajó al Seol. De la muerte a tu trono. Y dice que venció la muerte y que en él somos vencedores. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que voy a explicar el próximo domingo. Ahí vamos a ver qué está pasando. Dice, ¿qué salmo dije la otra vez? Era el 139, que dice, Señor, ¿de dónde escaparé de ti? Si me voy a los cielos, pues aquí estás tú. Si me voy a donde, a los abismos, aquí estás tú. ¿Se dan cuenta? Él es omnipresente. Es imposible que en un valle espiritual, que en un abismo de nuestra vida, en una noche espiritual, es imposible que Jesús no esté con nosotros. Es cuando decimos, ay, no creo que esto sea en mi vida, no le creo a Jesús. Ese es el tema. ¿Qué dice Pedro? Crecer. No te conformes con estar en el atrio. No te conformes con estar en la gran multitud. Si Él no lo está brindando, si Él nos está llamando, ya sabemos de este tema, es porque Él quiere compartir esto con nosotros. ¿Se dan cuenta? Podemos orar para ponerle el punto y coma y ya sabemos, bueno, hice la introducción para el próximo domingo. Desde la radiografía de nuestro amigo Pedro, siervo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Les gustaría que oráramos y que le dijéramos, Señor, ayúdame. ¿Por qué creen que dice su palabra? Aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. ¿Qué es perfeccionará? Llegar a la estatura del varón perfecto. Pero no quiere decir que es porque ya conocí a Jesús, llegué al nivel del atrio, entonces ya me muero aquí y pum, me puso al nivel de la esposa. No, o sea, ya llegué al nivel del atrio, ya estoy muerto, ya llegué a esa estatura.
No, la perfeccionará es aquí en la tierra. ¿Se acuerdan de esta caña de medir? A 1000 codos, agua tobillos, 1000 codos, agua rodillas, 1000 codos, agua en los lomos, que te ciñen. 1000 codos, ya no se podía pasar, ya me cubría todo. Es llegar a la perfección. Llegar a la perfección quiere decir unión, quiere decir completo. Eso quiere decir la palabra perfección en el hebreo. Y esa parte completo se conecta con las raíces de que completo habla de ayuda idónea, habla de matrimonio, habla de esposa. A eso es la palabra perfección. A eso es llegar al lugar de paz. ¿Sí? Vamos a pedirle tantito, para que, pues ya se nos fue Mike.